Muchas gracias, Alexandra. Buenas tardes a todas y todos. Hoy quería presentarles un panorama desde la perspectiva desde ingeniería, cómo se trata de apoyar la odontología, los materiales y el desempeño de los mismos para diferentes dispositivos o aplicaciones que se tienen el quehacer de la práctica clínica. Quiero agradecer de antemano pues, a la maestría por este espacio que nos dan. Pertenezco pues, al convenio de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad CES, en el programa de Ingeniería Biomédica, y también trabajamos pues, en el laboratorio de biomateriales en la sede de Sabaneta del CES, que está a total disposición, como ya algunos lo han podido comprobar, algunos en el posgrado de odontología, para los requerimientos que tengan. Bueno, entonces empezamos. Como les decía, queríamos afrontar, cuando me planteó Alexandra esta conferencia, esta charla, traté de enfrentarme al problema de cómo hacerlo llegar a disciplinas tal vez un poco dispares en términos de ingeniería o tal vez odontología. Quise abordar el problema desde el punto de vista de la ingeniería, pero buscando el requerimiento que ustedes deberían tener tanto para la aplicación específica como para eventualmente el desempeño del material el cual se va a escoger para uno u otro dispositivo. En ese orden de ideas, básicamente hay dos requerimientos. Uno que podríamos catalogar como estéticos, es en términos de que no solamente basta con que el elemento que se vaya a aplicar no necesariamente tiene que cumplir una función estructural de corrección, sino también estética, porque de una forma u otra se está afectando al individuo y parte de su integridad, el cómo se siente, su calidad de vida, está en términos de cómo se ve o cuál es su percepción de sí mismo. En ese orden de ideas hablamos de requerimientos estéticos que podríamos catalogar en términos de, por ejemplo, de color, la textura, de cómo se ve los diferentes dispositivos, aquellos obviamente que se van a ver, la misma geometría, a veces como no necesariamente lo que se ve idealmente más bello se haga un buen efecto, digamos, en cómo lo percibe el paciente. Y por otra parte, obviamente, la funcionalidad, es decir, que cumple el propósito para el cual se está implantando o insertando. En términos de eso, esa es la compatibilidad. Como estamos hablando hoy de propiedades físicas, vamos a hablar de la resistencia y de la estabilidad de los materiales en el tiempo. Bueno, desde el punto de vista estético, entonces tenemos esos tres frentes. Una es el color, el cómo se visualiza eventualmente, que eso es en términos de los pigmentos, como ya ustedes lo saben hasta mejor que yo. No necesariamente los colores, el blanco más blanco, por ejemplo, en un implante dental es lo mejor, porque el mero hecho de que no se vea natural, de que no se vea con los tonos que tiene el resto del conjunto, pues ya lo hace ver extraño, y lo que se ve extraño normalmente lo percibimos como feo, como que no nos gusta de una forma u otra. Por otra parte tenemos la geometría. Para reproducir geometría, o sea, tenemos técnicas, digamos que aunque todavía son bastante funcionales, son todavía de muy antiguo, que es sacar, digamos, impresiones dentales, como todavía es una práctica bastante común en muchos medios, ¿sí? En ese sentido, pues se buscan materiales que se dan de mimetizar la forma, la textura, de cómo se visualiza cada elemento, inclusive con sus defectos. En este caso, en el contexto, un defecto puede ser algo, digamos, que se esté buscando, en términos de que se vea natural. O también se puede utilizar, que ya no es tan ajeno para nosotros, herramientas de CAD e ingeniería inversa que permiten reproducir digitalmente la forma, la textura, la geometría como un todo de una pieza, y eventualmente a partir de esa imagen, una vez que ya está digitalizada, es un archivo de imagen, se puede trabajar para modificar, para hacer cambios. Eso es lo que se conoce como ingeniería inversa. Todo eso ya es un proceso, obviamente ya es proceso por software, y una vez que se tenga, digamos, la pieza ya constituida en la forma, geometría en que se está buscando, entonces se pasa a procesos como ya vemos en la parte de textura, bien sea por maquinado, por control numérico,
que permite reproducir esa pieza en diferentes materiales, tanto metálicos como poliméricos, incluso cerámicos, por medio de un fresado por control numérico. O también existen técnicas muy usadas todavía, que son procesos parciales de fundición, incluso sinterización, que le permiten dar una muy buena aproximación en cuanto a la textura, la forma de esos elementos. Todavía hay casas comerciales, por lo menos en nuestro medio, que utilizan la forma de fusión y sinterización como el mecanismo principal para poder fabricar elementos protésicos con un acabado relativamente bueno. Cabe anotar que el acabado no solamente representa en este contexto un requerimiento estético, sino que, como vamos a ver más adelante, puede también convertirse en requerimiento funcional. Es decir, puede afectar el desempeño mecánico de la pieza en términos de una mejora o una degradación. Bueno, también aquí pues cito algunos ejemplos de esta referencia, en la cual se hace una caracterización desde el punto de vista de opacidad de los materiales según el tipo de elementos que tenemos aquí. Podemos, por ejemplo, zirconias, algunas cerámicas sintéticas, inclusive algunas resinas que son utilizadas, todas estas son de marcas comerciales citadas por este autor. Desde el punto de vista de la biocompatibilidad hace referencia de cómo va a ser la respuesta de un tejido, el tejido que va a albergar a ese elemento desde el punto de vista de rechazo, aceptación y en qué grado. Específicamente hacemos preguntas de si hay citotoxicidad, genotoxicidad eventualmente, lo cual es la primera, desde el punto de vista para escoger el material, es la primera barrera o primer obstáculo que se debe superar cuando se está escogiendo el material y eventualmente el dispositivo. Si esta falla, de ahí para adelante ninguna otra de las etapas ya tiene cabida. Esta es la primera etapa a superar. Por esa razón, aunque industrialmente, desde el punto de vista del desempeño mecánico y sus propiedades físicas, hay una enorme cantidad de materiales que en teoría podrían cumplir con los requerimientos que mecánicamente tiene el implante o cualquier otro elemento, digamos, en ontología, el espectro de materiales con el que trabajamos es relativamente estrecho en términos de, si estamos hablando de metales, no estamos hablando de más de 6 aleaciones para esta aplicación. En términos de cerámicos, tampoco son más de unas 8 o 10 materiales, porque básicamente ya son mezclas de unos básicos, las alúminas, los grupos de las zirconias, entre otros. El grupo tal vez más amplio es de los polímeros. Debido a la diversidad de este material, a sus bondades, digamos, en términos de conformación, y al hecho de que de una forma u otra están montadas son estructuras montadas sobre monómeros de carbono, facilitan mucho más la aceptación, digamos, por parte del tejido, y que la interacción entre el material y el tejido, digamos, tengan una relación, digamos, mucho mejor en términos de su compatibilidad. Una pregunta que uno puede hacerse es si quiere que el polímero sea bioabsorbible o no, es decir, se hace el implante, pero me interesa que pasado un tiempo ese material se desaparezca y quede solamente, digamos, el escafo, la estructura que dejó inicialmente, o debe quedar permanentemente allá, o no es problema si está o no. El ideal, desde el punto de vista clínico, es que todos los materiales deberían ser realmente bioabsorbibles, que fueran capaces de alguna forma servir como un escafo inicial para la estructuración del tejido, y que eventualmente sea reemplazado naturalmente por cada uno de los tejidos, digamos, que lo está circundando. Ese es el ideal y todavía se busca. Se ha logrado parcialmente, aunque realmente en odontología no se ha avanzado mucho. En otros ámbitos, digamos, de las ciencias de la salud, tal vez se ha logrado un poco más. Un ejemplo para acá, en este sentido, es se han logrado algunos implantes para reemplazamiento de hueso, con un cerámico muy conocido como es la hidroxiapatita. Es bioabsorbible eventualmente, sirve como scaffold
o andamio o estructura de soporte para la proliferación celular, pero no hay realmente una gran variedad de materiales, precisamente porque además de estar cumpliendo esas condiciones de biocompatibilidad, también se está necesitando que cumplan una función estructural. A esos elementos también se les somete a cargas, también se les somete a unas condiciones físicas, mecánicas, que normalmente hacen que los materiales muy absorbibles no sean capaces de tomar esa carga. Aquí vemos pues un ejemplo. Este es precisamente un artículo que encontré, pareció muy interesante cómo haciendo un dopaje de una resina se podía lograr una degradación eventual en el tiempo, en el tejido, por parte del tejido, perdón, y la evidencia se logra por medio de pruebas, digamos, de caracterización. Aquí estamos viendo, esta es el trietilenglicol dimetildetacrilato. Es un material dopado, un polímero dopado utilizado para implantes y adhesivos incluso, y lo que podemos ver mediante esta prueba de espectrofotometría de infrarrojo es cómo antes y después que se hace el implante se va cambiando el espectro en el rango de los infrarrojos, que es como la huella digital de ese polímero a medida que va interactuando con el tejido. La evidencia de que la curva en el tiempo vaya cambiando me da a entender cómo efectivamente hay una degradación del material. En este caso una degradación que genera una especie de sinergia positiva, en el sentido que me favorece la estructura de soporte, como lo dije ahora, pero que eventualmente se va reemplazando por el tejido, digamos, huésped. Esto es lo que se quisiera en todos los ámbitos de las ciencias de la salud, en elementos de protésicos. Eso sería el ideal. No voy a decir que no se puede, lo que voy a decir es que todavía no se ha podido llegar tan lejos. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que va a tener, desde el punto de vista mecánico y físico, cuáles son los requerimientos que va a tener eventualmente ese material? Es decir, ya sabemos que debe ser biocompatible definitivamente, no generar ningún tipo de reacción. Ya sabemos que debe cumplir también un propósito estético, puede o no estar cumpliendo ese propósito estético, pero mecánicamente, ¿qué es lo que yo necesito saber? ¿Cómo debo comparar el material con el que voy a fabricar el elemento con el tejido que lo va a reemplazar o el que va a ser reemplazado? Entonces aquí es un repaso brevecito de un comportamiento mecánico. Aquí tenemos las curvas típicas, digamos, de los tres grandes grupos de materiales, como la ciencia de materiales clásica lo clasifica. Tenemos los cerámicos allá, los rojitos, que son materiales que admiten muy poca deformación, como vemos. Aquí tenemos el gráfico en el eje de la abscisa, es lo que se deforma, lo que se estira, lo que se encoge, el cambio de dimensión que va a tener el material. Y en el eje vertical, pues lo que tenemos es el esfuerzo, la resistencia que está soportando a medida que él se deforma. La mejor analogía que podemos hacer para esto es pensar tal vez en un resortico. Un resorte, entre más lo deformamos, pues normalmente hay que hacer más carga, más fuerza para poderlo deformar un poquito más. Eso es lo que se llama clásicamente la ley de Hooke. Aquí vemos materiales que no van más allá de esa ley, pero eventualmente me están dando respuesta de eso. Una aclaración. Aquí estamos hablando de los materiales, no de los elementos. No es lo mismo el material con el que estoy construyendo una pieza al comportamiento mecánico en sí de la pieza. Pueden ser similares, pero no son exactamente lo mismo. Como lo he dicho, pues en muchos escenarios, uno puede fabricar con el material más blando que se le ocurra un elemento que soporte una carga enorme. O sea, uno puede eventualmente hacer por ejemplo, una pieza dental, una prótesis que sea capaz de soportar mucho más allá de la fuerza de oclusión. Puede soportar toneladas. ¿Cuál es la diferencia?
que si yo quiero que soporte mucha más carga, eventualmente tengo que hacerlo más grande para que sea capaz de soportar toda esa carga. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de los materiales no nos interesa tanto la fuerza o lo que se estira o lo que se tuerce el material, nos interesa más bien es cuánto es la intensidad de esa fuerza que se está aplicando en ese material. ¿Sí? A todos con la fuerza, con el peso de cualquiera de nuestros dedos, nosotros podemos provocar mucho o poco daño. La pregunta es, ¿cómo voy a transmitir esa misma fuerza? Si mi dedo puede pesar tal vez, no sé, 20 gramos, ¿con 20 gramos se puede generar dolor o no? Dependiendo. Si yo aplico esos 20 gramos de esta manera, pues eventualmente no duele, pues simplemente apoyo mi dedo sobre otra superficie. Pero si en vez de utilizar mi dedo como apoyo, utilizo una aguja, eventualmente esos 20 o 30 gramitos que pese mi dedo, eso va a doler, puede que duela. ¿Cuál fue la diferencia? Estábamos aplicando la misma fuerza, pero era mucho más intensa. El esfuerzo es una medida de la intensidad de esa fuerza desde el punto de vista de la superficie de aplicación. Asimismo, a mí me pueden decir que tenemos una resina o una aleación que es capaz con la cual yo fabrico un elementico, tal vez digamos un anza por ejemplo, y me dicen que esa anza la estamos estirando 3 metros. Entonces si no está en el contexto del dispositivo, uno pensaría que eso no es tan grande a la hora de la verdad, porque un anza es como un resorte. Pero si piensa que es que esa anza está más o menos ubicada en un espacio bucal en el cual digamos los tamaños son relativamente pequeños, 3 metros es mucho. Pero si me dicen que el anza realmente tenía unas dimensiones más o menos de unos 4 kilómetros de longitud, entonces moverse 3 metros en 4 kilómetros no es tanto. Los materiales, cuando lo vemos desde el punto de vista de la deformación, estamos hablando, digamos, de cuánto se deforma porcentual con respecto a sus dimensiones iniciales. Y eso es mucho más útil cuando vamos a entrar a caracterizarlos. Otra cosa es cuando ya seleccionamos el material, ahora sí se entra a diseñar el elemento, el dispositivo. Es diferente. Bueno, entonces tenemos los 3 modelos clásicos de materiales, los cerámicos. Características, pues son totalmente elásticos, son frágiles, no son capaces de tomar normalmente mucha carga, eso es cierto, pero no son capaces de deformarse mucho. Entonces implica que ante cargas eventualmente grandes no se van a romper, pero nunca, el problema es que no me van a avisar cuando se rompen, como cualquier vidrio, por ejemplo. En el lado opuesto tenemos los polímeros, elastómeros, que no son muy resistentes, pues como se ve, comparativamente no son muy resistentes, pero admiten muchísima deformación. Eso a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, dependiendo de lo que voy a hacer. Traten de imaginar una corona dental hecha de silicona. No serviría, pues eventualmente no serviría, creo que no serviría de mucho. Sería como tener permanentemente goma de mascar en la parte superior del diente. Entonces, la sensación sería muy extraña, la oclusión se empezaría digamos, a malformar y lo que tendríamos, digamos, sería ya un defecto ya de más biomecánico que de material. Y entre los híbridos pues tenemos los metales, que tienen parte de los cerámicos en términos de que son elásticos, pero también tienen una parte plástica, admiten deformaciones y eso es lo que les da mucha versatilidad y lo que los ha llevado a ser como los pioneros que llevan la vanguardia para el desarrollo de dispositivos. Casi todo se empezó a hacer de metales, porque tenía como lo mejor de los dos. Los cerámicos han sido los más rezagados, digamos, en alcanzar formas un poquito más complicadas, precisamente por los procesos de fabricación. Esa ha sido una fuerte restricción. Y los polímeros, pues también son bastante versátiles, pero el problema es que no son tan mecánicamente fuertes. Asociado a ese tipo de materiales está asociada también la forma en que fallan. Los materiales muy frágiles, muy del tipo cerámico, tienden a tener una falla frágil, súbita, catastrófica, se rompen de una vez o muestran la fisura y no es posible que admitan mucha deformación. En el otro lado tenemos los materiales dúctiles, como los metales blandos y algunos elastómeros,
que admiten mucha deformación antes de romperse, entonces me están avisando cuando van a fallar. Si yo quisiera una placa maxilofacial porque tuve una fractura, a mí no me interesaría mucho tener un material que sea muy resistente, que sea muy rígido, pero que no me dé cuenta de cuánto se va a romper, que se pueda romper de forma frágil y catastrófica. Es mejor tener algo que sea capaz de ir admitiendo un poco más de deformación, pero que no tenga una falla súbita. Por eso normalmente se fabrican en metales. Esa es la razón. Otro parámetro, otra característica que a veces es un poco descuidada, no tenía muy en cuenta, pero que eventualmente es muy importante a largo plazo, es la energía de deformación. En ingeniería uno lo ve como el área bajo esa curva. Geométricamente es eso, o sea, es una integral. Pero en el contexto físico, lo que me representa es cuánta energía es capaz de absorber ese material por unidad de volumen. ¿Y qué significa energía en este contexto? Vamos a tratar de verlo de esta manera. Si yo recibo un golpe que digamos, en la parte frontal de mi cara, el diente puede romperse, pero la razón por la cual se rompe hay que verlo desde dos puntos de vista. Uno, porque supero la resistencia. Claro, el golpe que me están aplicando aplica una fuerza tan grande que el esfuerzo es tan grande que eventualmente me va a romper mis dientes. Esa es una razón. Pero la otra también puede ser porque la energía con la que va el golpe que me va a impactar es tan grande que ni mis dientes, ni mis encías, ni mis huesos son capaces de absorber esa misma energía tan rápidamente. En ese orden de ideas, estamos desbalanceados en la cantidad de energía que entra y sale. Me está entrando una cantidad de energía muy grande en función de un impacto, de un golpe, pero los materiales de los que estoy hecho no son capaces de absorber toda esa energía. ¿Qué sucede? Pues la energía que queda de más se desborda y termina una vez rompiendo el elemento. Otro ejemplo. Si usted, por ejemplo, si usted le hacen eventualmente si a uno le hacen un tratamiento dental, volvemos otra vez al ejemplo de la corona. Yo quisiera que una corona obviamente me resista los esfuerzos inducidos por la oclusión, entre otras cosas. Eso es cierto. Estamos hablando ahí de que sea muy resistente, o sea, que tenga estos valores muy altos, pero preferiblemente estos en los cuales todavía el material se comporta elásticamente y no se le va a ver ningún daño, que no supere este valor del esfuerzo. Es cierto. Sin embargo, vamos al otro extremo. Supongamos que yo tengo una coronita, una vez más, hecha de silicona, blanda, como un borrador. ¿Cómo se sentiría una oclusión? ¿Cómo se sentiría la mordida? Rara. No se me va a romper, pero se deforma mucho. ¿Por qué razón? Porque un polímero, un elastómero en particular como una resina, es capaz de absorber mucha energía sin romperse. O sea que tiene esta área muy grande. Lo que pasa es que no es tan resistente y tampoco es tan rígido, entonces tampoco es lo deseado. Pero el otro extremo es, ¿qué pasa si eventualmente tengo una corona de un cerámico que es muchísimo más rígido que el esmalte? No sé si exista, pero imagínese algo que fuera 10 veces más rígido que el mismo esmalte. Cada mordida que usted haría le dolería, le transmitiría un gran impacto, usted lo sentiría. No se le rompe la corona, pero se le puede soltar, se le puede despegar. La sensación del dolor, esa sensación del dolor va en partes porque la energía que llega en esa oclusión, debido a esa fuerza que estoy tratando de aplicar, que mueve una cantidad de tejidos, genera un cierto trabajo. Ese trabajo es una energía que hay que gastársela. La energía que no se gasta el material, se la va a gastar el tejido, y al tejido se siente, y esa es una de mis percepciones de dolor. ¿Cómo le explicaríamos eso de una forma más sencilla, tal vez a un paciente? Pues suponiendo que no sea odontólogo, pues, y que no sea un ingeniero mecánico o algo por el estilo. ¿Cómo se lo explicamos? Fácil. Mire, piénselo de esta manera. Volviendo otra vez al peso de mi dedo, yo puedo aplicar la fuerza de mi dedo sobre mi brazo y no sentir mucho dolor. Pero si yo aplico esa misma fuerza a una velocidad muy alta, eso sí va a doler.
¿Y por qué duele si es el mismo dedo, es la misma masa? ¿Qué fue lo que pasó? Me están obligando a absorber una cantidad de energía de una manera muy rápida que mis tejidos no son capaces de disiparla rápidamente, y eso es una de las percepciones de dolor. El dolor es una cosa muy subjetiva, yo lo reconozco. Hay personas que tienen un umbral de dolor más alto que otro, pero una de las pocas formas de cuantificar que algo va a doler más que otro es la intensidad de esa acción que están tratando de transmitir al otro sistema. La energía, ¿en qué sentido es intensiva? Si me la están aplicando muy rápidamente, duele. A cualquiera le va a doler. Si esa acción mecánica, llámese fuerza, me la aplican intensivamente, es decir, en un área muy pequeñita, me va a doler. Eso va a suceder. Entonces, porque los tejidos también se van a empezar a dañar. Entonces, eventualmente, no solamente me basta con que sea resistente, necesito también que tenga una cantidad adecuada, no excesiva, de absorción de energía. Y el otro factor, ya que tenemos esta figura, es la misma rigidez. La rigidez pues, está en términos del módulo de elasticidad, que es la pendiente de la zona elástica del material. ¿Eso de qué me da cuenta a mí? De qué tan fácil o qué tan difícil es capaz de deformarlo, qué tan rígido o qué tan blando se siente. ¿Por qué es importante eso? Cuando estamos tratando de adherir dos materiales diferentes, necesitan un permiso, un requerimiento en términos de una compatibilidad de las deformaciones de los dos. Volviendo a mi ejemplo de la coronita, si ponemos la corona sobre la porción, digamos, del diente, el que se va a reemplazar, si uno de los dos se deforma mucho más que el otro para la misma carga, se van a terminar despegando, porque si con la misma carga uno se desplaza más que el otro, entonces no se van a mover de la misma manera, entonces significa que van a terminar desprendiéndose, entonces tampoco es adecuado. Entonces si uno le preguntan qué material quisiera, pues tendría que ser un material que tuviera la misma curva del tejido que va a reemplazar. Pues sí, eso no es un gran secreto, el reto es cómo lograrlo. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, esos materiales aún están en desarrollo. Y por eso eventualmente es que se van a los compuestos, buscando precisamente lo mejor de una u otra propiedad. Y lo que no se logra eventualmente con compuestos, se logra con geometría. La dureza. La dureza clásicamente la definen como capacidad para penetración de un material respecto a otro, o un patrón. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nos da cuenta de qué capacidad tiene para desgastar, de rayar, o qué tanta fricción puede haber entre un material respecto a otro. El desgaste se da normalmente desde el punto de vista mecánico, se da por desplazamiento relativo entre las superficies de dos elementos. Es por eso. Si eso es así, entonces, si uno es más duro que el otro, lo va a terminar rayando, y si lo derraya, lo desgasta, y si lo desgasta, entonces estoy degradando una superficie. Nuestro propio cuerpo permanentemente se está desgastando. Lo que pasa es que tenemos una diferencia con los materiales, digamos, clásicos con los que fabricamos los dispositivos o con los que los usamos, que nosotros los podemos regenerar a una tasa alta o baja, dependiendo de nuestro metabolismo, nuestra edad, etcétera, etcétera, pero sí somos capaces de regenerarlos. Los materiales normalmente que utilizamos para aplicaciones mecánicas no son capaces de regenerarse, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, digamos, de una vez más dureza relativa. No puede ser más duro que el material que reemplaza porque va a desgastar a su tejido hospedero, al tejido que lo está alojando. Pero no puede ser menos duro porque entonces se va a terminar deformando y va a generar una deformación localizada. Tampoco es lo conveniente. Aquí son una tabla pues con diferentes escalas de dureza, dependiendo del tipo de dispositivo que estamos trabajando. Nosotros normalmente trabajamos con Rockwell para los metales, y las Vickers para la escala Vickers para los materiales duros, las cerámicas, y los Short para los materiales que son ya muy blandos, los elastómeros que utilizamos para diferentes aplicaciones. La dureza también tiene una aplicación, pensando por ejemplo en ortodoncia, fundamental. Una de las reglas básicas en tribología es que el coeficiente de fricción no es una constante.
Eso no es una constante. Es un modelo aproximado al que clásicamente conoce uno, que es la fuerza de fricción como el producto de un coeficiente y una fuerza normal. Es un modelo muy sencillo, demasiado sencillo. El coeficiente de fricción depende de muchas cosas, depende de la geometría de las superficies que están en contacto, o sea, su rugosidad, la rugosidad relativa, pero también depende eventualmente de su dureza. Una regla básica en tribología es que los materiales duros que tienen durezas relativamente similares tienen coeficientes de fricción muy bajos. Eso puede ser bueno o malo según lo que yo necesite. Pero cuando pongo un material en contacto duro con uno que es muy blando, o sea, de baja dureza, la fricción aumenta dramáticamente. Un ejemplo simple: los elastómeros que se utilizan los elásticos que se utilizan para ortodoncia, para fijar los brackets al alambre, los hacen metálicos, con ligadura metálica, o puede ser una ligadura elastomérica, ¿sí? Blandos. Cuando pasamos el alambre, la fricción que se tiene entre una ligadura elastomérica con respecto a la ligadura metálica es abismalmente grande, porque son materiales de dureza muy diferente. Una vez más, como trato de decirlo yo siempre, ¿cómo se lo explicamos a alguna otra persona? Pues muy simple: tome un borrador y trate de un borrador que es relativamente liso, es suave su superficie, deslícelo sobre un vidrio, se le pega, se siente muy adherido, no hay adherencia, simplemente hay una fuerza de fricción muy alta. Pero trate de deslizar un vidrio contra otro vidrio, es muy fácil el deslizamiento, porque las durezas de los dos son muy parecidas. El borrador es muy blandito con respecto a un vidrio, entonces se me va a pegar. Por algo será que los neumáticos de los carros normalmente los hacen de goma, pues porque el pavimento está hecho de concreto, es por eso. La tenacidad de los materiales. Me da cuenta de en la parte de la utilidad hablamos de la energía que puede absorber el material para deformarse. La diferencia es que entre la diferencia con la ductilidad y esto que estoy presentando aquí, que sería la tenacidad, es la tasa a la cual estoy aplicando. Sí es para una escala un poco más rápida, súbita, aplicar súbitamente esa energía. La otra es cómo se deforma bajo cargas sostenidas en el tiempo para los elementos. De eso es lo que me da cuenta, digamos, la tenacidad. Es cuánta energía puede absorber de manera rápida, súbita, un material. Bueno, la fatiga, que es la degradación que sufre todos los materiales por acción de mecánica cíclica. Normalmente los cerámicos se fatigan, o sea, se microfisuran de manera muy rápida, pero tampoco se microfisuran de manera rápida, pero no se degradan demasiado. Los metales sí se degradan más rápidamente en comparación con los cerámicos. Es una curva típica, pues, digamos, de fatiga para una aleación de acero, pero también eso no estamos hablando de un orden de magnitud enorme, pues estamos hablando de 10 a la 7 ciclos de carga y descarga. Eso es bastante grande, aunque hay algunas aleaciones que no soportan más de 2 o 3 ciclos de carga y descarga. Por ejemplo, el aluminio no soporta demasiada alternancia en las cargas mecánicas que se les aplica. La variedad, como decía, entre los materiales que tenemos hay una amplia variedad, digamos, en cuanto a su especificación mecánica. Aquí vemos, digamos, desde las zirconias, que son las más resistentes. Allá se ve su resistencia de unidades de megapascal, tiene una relativamente alta resistencia. Estamos hablando aquí en compresión, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, algunos elementos poliméricos que tienen ya una resistencia demasiado bajita. Tener baja resistencia no es malo, porque normalmente lo que está asociado con baja resistencia es porque es muy dúctil, o sea que me va a absorber parte de la energía que me van a mandar en el impacto. El truco es pensar dónde poner cada material. En términos de la degradación de los elementos, tasa de supervivencia, de acuerdo pues con estos autores que cita por aquí otra referencia, vemos cómo, si comparamos
los metales terminan siempre ganando como la vida, en términos de vida útil, en vida, digamos, eficiente. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen como lo mejor de las dos cosas. Son lo suficientemente rígidos, pero también son dúctiles y no fallan de manera frágil. ¿Sí? Vemos por aquí otro ejemplo. ¿Sí? Ya en puentecitos, una vez más, los metales terminan ganando, los cerámicos son los que más fácilmente se degradan. Con respecto a la misma rigidez, por ejemplo, de los cerámicos, me lo decían algunas personas con las que he podido trabajar en ortodoncia, pues que me han ilustrado muchísimo en esto. Me han contado cómo, por ejemplo, los brackets cerámicos estéticamente son, pues obviamente tienen una gran ventaja con respecto a los metales desde el punto de vista estético, pero me cuentan como, por ejemplo, el mero desprendimiento. A veces cuando ya se va a retirar la pieza, se adhieren tan fuerte al esmalte que eventualmente hasta se arrancan pedacitos del esmalte, lo desprenden, mientras que los metales no es tan recurrente eso. ¿En virtud de qué se da eso? Que los metales, como admiten mucha más deformación en el tiempo, voy a devolverme un momentico acá, como los metales, no, esta no, tal vez esta. Como los metales admiten mucha más deformación en el tiempo, entonces cuando se está haciendo el proceso de aflojar la pieza, el bracketcito, la deformación que él genera es mucho más grande que la que tiene el cerámico, como vemos acá. Eso es todo lo que admite el cerámico para desprenderse, mientras esto es todo lo que admite el metal para desprenderse. Y como les decía ahorita, por esa baja compatibilidad de deformaciones terminan desprendiéndose de manera muy natural. Cuando los dos tienen una dureza relativamente parecida y una rigidez también relativamente parecida, es más difícil desprender los dos como dos fases diferentes, es mucho más difícil. Bueno, aquí vemos unos cuadros también reportados por otro autor en términos de la dureza, en este caso microdureza, en términos de la retracción, por ejemplo, que se obtiene cuando el material cerámico está en ese proceso de sinterizado. No sé si están aquí familiarizados todos con el proceso de sinterizado de los materiales. Pues yo sé que algunos sí, porque tengo algunas caras conocidas. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Bueno, asumo que no. Entonces, cuando se está haciendo la sinterización, el material se reduce eventualmente un poco más en volumen porque aumenta la compacidad, pero eso me aumenta la dureza. Tengo menos vacíos al interior del material. Eventualmente con eso, al aumentar la dureza, aumenta también el módulo de elasticidad, el módulo de Young. O sea, si aumenta... ¿Y cuál es la interpretación de eso? Pues bastante lógica. Si el material es mucho más compactico, tiene menos vacíos, entonces es más rígido, es más difícil moverlo. ¿Sí? Eso es lo que eventualmente eso, pero también eso es sacrificando la capacidad de absorber energía. Ya no absorbe energía tan fácilmente, ya se va a romper más fácil, unas por otras. Bueno, ¿qué hacer cuando estamos enfrentados a geometrías tan complejas para entender el desempeño de los materiales que estamos tratando de utilizar? Pues hay métodos, o sea, algunos son de tipo numérico, son por medio del análisis numérico, como el análisis por elementos finitos, que es una herramienta, pero no es la panacea. Los métodos de simulación por elementos finitos son tan buenos como la información que se tenga a mano para construir el modelo. Para hacer simulación por elementos finitos se requiere conocer la geometría muy bien, se requiere conocer muy bien los materiales y muy bien además cómo es el entorno, cómo se está fijando la pieza a su entorno. Si cualquiera de esas tres variables está fallando, el resultado no va a ser más bueno que hacer un ensayo en laboratorio de una manera muy burda, muy rudimentaria. Y dentro de esas tres condiciones, la más complicada, por lo menos en este momento el estado de la técnica, es precisamente las características, las propiedades de los materiales. ¿Cuál es el módulo de Young de la dentina?
podría citar 10 artículos haciendo estudios sobre solamente el módulo de elasticidad de la dentina. Pero como tiene tanta variabilidad, una vez más, porque es un material vivo, es un material que evoluciona, un material que se reacomoda, que se reinventa de alguna forma, no es fácil medirlo. Entonces, en ese orden de ideas lo que tenemos son aproximaciones. Por eso, vuelvo y digo, no es la panacea, es una herramienta nada más. Esto ya es de una experiencia personal que tuve con el posgrado en la Universidad de Antioquia, midiendo fricción, midiendo y simulando fricción por el método de elementos finitos, totalmente in vitro, nada de estudio clínico, y caracterizar el material, solo el material de los dos elementos que están en deslizamiento relativo, toma más tiempo que hacer la misma simulación y hacer la reconstrucción geométrica de esa pieza. Pero en ese mismo orden de ideas, si la pieza no está bien reconstruida, o sea, si la geometría falla, la información que tenemos acá sirve para nada. Con eso hago mucho hincapié porque yo siento que está como de alguna manera como de moda esta técnica en todas las ciencias de la vida. Yo no lo estoy atacando en el sentido de que lo rechazo, de hecho uso mucho esa técnica. Lo que quiero es poner como un gran alerta ahí de que es una herramienta más y no es mejor que la información que estemos utilizando para alimentar esos modelos. Estas son mediciones, por ejemplo, de la fuerza de fricción de ese mismo estudio, de una interacción de metal-metal, eventualmente. Quería traer a cotación esta curva para que se viera cómo dista tanto, cómo es tan diferente de una curva clásica que uno puede ver en un texto de material, de cómo es una curva de fuerza de fricción contra distancia. La curva, si la curva la hubiéramos podido haber hecho hasta aquí, hasta habernos movido apenas 1 milímetro, estaríamos totalmente de acuerdo con el comportamiento mecánico que cualquier libro reporta, porque eventualmente es así. Tenemos una fuerza de fricción máxima al principio, que es lo que se llama la fricción estática, luego cae a un valor más o menos estable, que es lo que se llama la fricción dinámica, ya cuando estamos en condiciones de deslizamiento. Pero eventualmente no. Vemos que inclusive vuelve y sube el valor de la fuerza de fricción, mucho más allá inclusive del primer pico, vuelve y cae, vuelve y sube. A ese fenómeno se le conoce como el stick slip, por lo menos se le conoce así en ortodoncia, stick slip. ¿Y a qué se debe? No a que el coeficiente de fricción cambie en términos del material, sino a que cambie en términos de la geometría. Cuando la superficie se está deslizando, de entrada no son totalmente lisos, ni el alambre ni el slot del bracket son totalmente lisos. Hay pequeñas protuberancias, hay valles. Al tratar de deslizarse uno respecto a otro, se van atascando mecánicamente y cuando logran saltar, digamos que hay un bajón súbito en la resistencia friccional y hasta que se encuentra con otro obstáculo y vuelve y se atasca. Entonces no podemos hablar efectivamente de un coeficiente de fricción como una constante. Ahora imagínense esto en un entorno in vivo, imagínenselo con saliva. Imagínenselo además en un medio que no lo podemos controlar porque el dueño del medio se va para su casa y va a volver en 2 semanas. Ahora imagínense que además ese medio está sometido a cualquier cantidad de sustancias que cuando llegan a la hora de la medición, eso es totalmente in vitro. Fue un bracket deslizándose, un alambre deslizando sobre un bracket seco, nada más. Lo medimos en el laboratorio, nada más. No pusimos nada más. Entonces sigámosle poniendo más ruido al problema. Ahora esta persona le va a echar cualquier cantidad de sustancias. Bueno, cualquier cantidad no. Muchas sustancias que tienen pHs diferentes, que son ambientes tal vez ricos en carbonatos, o sea, gaseosas. Otros, digamos que eventualmente no tienen unos
hábitos de higiene muy estrictos, entonces se permite la degradación y la proliferación enzimática alrededor de esos pequeños espacios. Además, imaginen que va a haber cambios de temperatura súbitos porque la persona tal vez pueda tener un ambiente, el medio está en un ambiente tal vez 37 grados, pero eventualmente de manera súbita recibe un gradiente de temperatura que se le sube hasta 40 a 50 grados porque se tomó un tinto caliente, pero inmediatamente se enfría porque se tomó agua fría. Todo eso no lo va a responder por una constante, eso no me lo va a decir un mu. ¿Sí? Hasta ahora parece que el panorama es muy desconsolador, pareciera eso. Interesante, pero Dios mío, qué caos. Yo no lo veo desconsolador, yo lo veo más bien es como un reto, antes mejor. No, pues imagínense qué tal si todo fuera, digamos, ideal, entonces ya pues, no hay nada más, no hay mucho más que aprender. Tratar de introducir todo eso en estas variables es un despropósito, No hay nivel de estudio, no hay nivel no hay posgrado, no hay doctorado, no hay Nobel que soportara todo ese nivel de ruido. Sin embargo, como se hace en el método de ingeniería, y yo sé que eventualmente se hacen muchas otras disciplinas, lo que hacemos son aproximaciones y trabajamos con aproximaciones, eso es lo que hacemos. Bueno, ¿cómo se ve? Aspectos de superficie, aspectos de forma. Como les decía, uno eventualmente puede ver una ligadura lisa, uno puede ver un slot, bracket por ejemplo liso, uno puede ver una prótesis, una pequeña prótesis de cualquier casa comercial y la ve lisa, la ve muy bien, ¿cierto? Hasta que le da el suficiente grado de aumento. Estas son imágenes con SEM de los mismos brackets y las mismas ligaduras. Esta es una ligadura que cuando usted la ve a simple vista se ve hasta muy... De hecho, con estereoscopio se ve muy bien, pero está muy irregular. Esta es la nueva. ¿Sí? Y aquí una vez cuando ya pasó por el deslizamiento. Un deslizamiento. ¿Cuántos deslizamientos sufre una persona en un tratamiento de ortodoncia? No sé cuántos. Sí, yo sé, se va a cambiar la ligadura cada que se va a hacer el tratamiento, sí, pero vuelve y póngale el ruido. Si usted tiene cambios térmicos, esta ligadura se expande y se contrae. Y los metales también. Eventualmente, las piezas dentales también le hacen una oposición, porque al fin y al cabo es lo que hay que corregir. Entonces, aquí ese es el desgaste, como queda ese elemento, por un solo deslizamiento de 10 milímetros, que fue el ensayo. Cada deslizamiento era de 10 milímetros. Entonces, el acabado superficial es tremendamente importante, no solamente para la interacción con los tejidos, sino para el mismo desempeño mecánico. Brackets. No sé hasta dónde se logre ver bien la imagen, pero esto es un bracket, es un alambre nuevo. Es un acero, un 316L, no recuerdo qué calibre era, 19 por 19 o qué dimensión tenía, pero nuevo. Y aquí es usado, pero usado por un solo deslizamiento. Ya se desgastó, se desgastó totalmente. Hay rayones en todas las direcciones. O sea, el mundo, y no es... hay el doctor Pedro Jaramillo del posgrado de la Antioquia me mostró alguna vez una literatura que me impactó un poco, porque de acuerdo con ese reporte, digamos que por cada 100 gramos que se hacía de tensión inicial en el tratamiento de ortodoncia, más o menos unos 4 a 6 gramos se iban eventualmente en hacer en hacer ese movimiento. Los otros 96 o otra cantidad se iban en fricción. La fricción es muy alta y eso es acero 316L. O sea, con este acero se hacen prótesis.
de ortopedia. Con este acero se hace hasta instrumental quirúrgico y lo raya. Es muy, muy sensible a esos elementos. Eventualmente, ¿cómo se mide el desgaste? No, las pruebas clásicas se hacen es por pérdida de masa. Se somete la pieza a deslizamiento con respecto a una superficie de control y se hace deslizamiento. Puede ser un método sobre un disco giratorio, se llama el método pin-on disc, que es muy clásico, y se mide cuánto fue la pérdida de masa que tuvo el elemento después de haber hecho N deslizamientos. Aquí este es un estudio, reporta también esta literatura, vemos, están comparando un vidrio con otro cerámico y una resina. Los números quedó precisamente en el lugar donde es lo que se quería ver. Bueno, pero al menos los porcentajes sí se logran ver, ¿sí? Los porcentajes, lo que está entre paréntesis, porcentaje de pérdida de masa por el mismo tiempo de deslizamiento. Vemos como obviamente los elementos poliméricos tienden a tener un desgaste, pero los cerámicos tienen mucha menos pérdida de masa, son los primeros de cada serie, tienen mucha menos pérdida de masa. ¿Por qué? Porque son más duros, están más cohesionados, ¿sí? Pero entonces significa, eso va en las dos direcciones, significa que también son capaces de desgastar, o sea, no solamente desgastan, sino que son capaces de desgastar. Entonces, cuando se está diseñando cualquier dispositivo, o sea, hay que tener en cuenta todo este sinnúmero de variables y otras tantas que tal vez se me escapan de mi universo, digamos, de problemas potenciales. Pero eso no significa que no se deba enfrentar el desarrollo de estos elementos. Por eso todos los días se van desarrollando nuevos dispositivos, nuevas mejores formas de hacer las mismas cosas o de hacer las cosas con otra metodología diferente, pero cumpliendo la misma función, ¿sí? Y esto es como más o menos un panorama. Esto lo tomo de un artículo que estuve leyendo. Me pareció interesante solo como que, sobre todo la última parte, es que el beneficio para el paciente y la calidad de la terapia dental, si se desarrollan y se introducen esos nuevos materiales, sin embargo, son evidentes, él le decía en el contexto de que son evidentes los cambios que se pueden llegar con muy pequeños, los resultados pueden ser muy visibles con cambios relativamente pequeños entre el punto de vista del material y el punto de vista del desempeño. La moraleja que he aprendido pues con el privilegio que he tenido de poder interactuar con profesionales de la salud es que es mejor, o sea, la comunicación entre las dos disciplinas es fundamental. Yo llegué a estudiar alguna vez ese problema de la fricción por una necesidad, porque una vez me hicieron una pregunta un grupo de odontólogos. Para mí era totalmente irrelevante pensar en la fricción que pudiera haber entre un pequeño alambre y una ranurita, un slot en un elemento de estos de ortodoncia. Yo daba por sentado que eso ya, o sea, que no era demasiado pequeño para que valiera la pena. Y es todo un mundo. El cambio, la utilización de nuevos cerámicos, como he tenido la oportunidad ya con algunos investigadores ya aquí del CES, del posgrado, en términos de cómo es la respuesta mecánica en la adherencia, si es por fractura cortante, si es una fractura cohesiva, si es adhesiva, o sea, muy pequeños cambios se nota la diferencia. Entonces, la moraleja para mí es abrirse a escuchar al otro y contarle al otro lo que se hace. Pues para eso son al fin y al cabo las comunidades científicas o los que tratamos de hacer de alguna manera algo de ciencia, de alguna manera, para quitarnos de encima esos interrogantes. Esa es como mi moraleja. Y bueno, es lo que tengo para mostrarles hoy. Gracias. Sí, sí. Bueno, entonces se inicia pues como el ciclo de preguntas que se quieran abordar.
o que queramos discutir. Alexa, sí. Hablaste mucho sobre esas condiciones. Me da miedo. Sí, bueno. Esas condiciones de rugosidad, Sí. todos estos factores que afectan, básicamente te hablo desde mi área en la parte de ortodoxia. Ujú. ¿Y qué están trabajando básicamente ahora? Tengo que mirar que están hablando sobre recubrimientos en esos arcos, en esos mismos eslots. ¿Cuál es el punto que más están trabajando ahora? Pues como mirando ese futuro de mejorar las condiciones para disminuir esas dificultades, esa gran dificultad que es la fricción, o dificultad no, porque en muchas ocasiones la fricción también nos favorece. Exacto. Entonces, pero cuando no queremos fricción, ¿en qué está trabajando ahora sobre eso básicamente de esa parte del biomaterial? Bueno, buena pregunta. Y tienes toda ¿cuál es tu nombre, perdón? Francisco. Tiene toda la razón. O sea, la fricción no es mala. A veces, de hecho, es lo que se está buscando para poder hacer una corrección, un movimiento específico en una pieza dental. Pero cuando lo que se quiere es bajar, o sea, hay dos escuelas de trabajo. La primera está atacando el problema desde el punto de vista, sí, del material en términos de sus propiedades. Son los recubrimientos teflonados, algunos recubrimientos poliméricos en el alambre, más no en el slot. Hay una razón específica para eso. Es más fácil hacer el recubrimiento por la misma geometría en el alambre, en los alambres, bien sea inclusive ya en arcos o así en los de un pie, que en una geometría tan compleja como la de un slot en un bracketcito. Lo que se busca ya es, una vez más, es tratar de nivelar las durezas relativas, hacer que la dureza entre uno y otro material sea la más parecida posible para lograr baja fricción. Lo que dije ahorita, un duro con un duro tiene baja fricción, entonces se busca son polímeros. Y bueno, ¿por qué polímeros? Porque precisamente es la ventaja que tienen desde la fácil conformación, permiten llenar esos espacios de manera, digamos, un poco más eficiente. Esa ha sido una. En esa misma dirección de los recubrimientos, se ha intentado hacer recubrimientos con materiales ya cerámicos. De hecho, la doctora Claudia García ha sido la abanderada del uso de recubrimientos bajo la técnica Sol-Gel, de recubrimientos vítreos de óxidos de silicio en sustratos metálicos bajo una técnica llamada Sol-Gel. Los resultados han sido relativamente favorables, pero una vez más recubrimiento del alambre, porque desde el punto de vista del proceso, una vez más, las geometrías complejas son difíciles de recubrir en todos esos cambios bruscos de geometría. Además de que el tratamiento térmico, que implica ese tipo de aplicaciones bajo cerámicos, hace que eventualmente se fracture el cerámico y se pueda desprender, entonces se pierde todo el proceso. El otro efecto, en la otra escuela, ha sido desde el punto de vista de la geometría. O sea, no es buscar menos rugosidad, no se ha buscado por ese lado. Ha sido paradójicamente buscar una rugosidad, pero que sea una rugosidad relativamente homogénea, uniforme. Aquí sí creo que voy a usar el tablero, va a ser más fácil. No, pero sí marcadores. El principio es este. En brackets, sobre todo cerámicos, se nota solamente a la mirada con el estereoscopio, con estéreo, no se necesita un SEM, cómo se deja parcialmente sinterizada el fondo del slot. O sea, si estas son digamos, las bolitas encapsuladas de zirconia, por ejemplo, ¿sí? Entonces se está buscando sinterizar parcialmente en esta superficie y no homogenizarla de esta forma. ¿Qué es lo que se está buscando con o sea, cuál es el propósito, cuál es la razón de ser? El alambre, que él sí es un poco más liso en comparación pues con cualquier slot de cualquier bracket, y eso ya lo hemos visto muchísimo en laboratorio, solamente mirando con el estereoscopio. Se puede reducir no los coeficientes, sino la fuerza friccional en términos de, si yo tengo una superficie más bien que sea muy homogénea y de forma que la carga de la fuerza normal que está aplicada aquí, el bracket se está deslizando en esta dirección, se distribuye en puntos mucho más regulares que cuando se tiene una superficie que es variable, que eventualmente tenga un pico
por ahí y sea un alto concentrador de esfuerzos que produzca una alta fricción. Entonces la otra escuela se ha ido es por tratamiento de la superficie, homogenizar la superficie, no dejarla lisa necesariamente, pero sí dejarla muy regular. Esa es la escuela, sobre todo en los brackets cerámicos. Y ya se ven comercialmente de esos tipos de elementos, sí. Sí. Me llamó la atención la parte de la energía, pues, de la absorción de la energía, la capacidad y el dolor. Pues, sí. ¿Hay algo más sobre eso pues, que se pueda ampliar como por ese lado? Sí, mucho. Me parece muy interesante, pues, sobre todo en la sí. odontología, que hay dolor orofacial que pocas veces se relaciona con el material que está en la boca. Mucho. En la parte de disipación de esfuerzos y disipación en este caso, de esa energía que se transmite, ahí sí se ataca es más desde el punto de vista geométrico. Se está buscando superficies, digamos, con porosidades muy regulares, controladas, para que sean capaces de atenuar esa transmisión de energía. Las superficies porosas son tremendos robadores de energía. De hecho, pues, nuestros huesos, la misma dentina es altamente porosa si la vemos con un alto nivel de aumento a microscopía. Eso tiene muchas lecturas de por qué es así. Puede ser porque eventualmente, y es cierto, genera canales de irrigación para la proliferación del tejido, para eventual restauración del mismo tejido, pero también se ve, si uno ve el mismo problema desde el punto de vista puramente mecánico, ve cómo esos canales, como eventualmente están llenos de líquido, son muy buenos amortiguadorcitos, y esos amortiguadores en el fondo son disipadores de energía. Un amortiguador es un disipador de energía, eso es lo que hace, en esencia, mecánicamente hablando. Como muy en nuestro contexto, no sé si intencionalmente o no, hicimos una prueba con unos dientes protésicos de 2 casas comerciales. Fue un trabajo, de hecho fue un trabajo del posgrado de un par de estudiantes del posgrado de aquí del CES. Fue muy curioso porque cuando hicimos la prueba mecánica, entonces veíamos cómo uno de ellos era mucho más resistente que el otro, pero el otro absorbía más energía. Eso nos mostraba el gráfico de esfuerzo de formación. Listo. Cuando fuimos a mirar sí, ese sí fue el microscopio, pero microscopio óptico apenas, ni siquiera pues no teníamos que hacer un SEM, se veía como la estructura, ambos son porosos, pero cómo se veía que el que más energía absorbía, lo que tenía era una cantidad, tenía mayor densidad, digamos, de poritos, más pequeños, pero muy interconectados en comparación con la otra casa comercial, que también tenía porosidades, que eso en el proceso eventualmente sucede, pero eran mucho más aislados. Entonces, la transmisión de la energía era mucho menos eficiente, entonces el material, digamos, que no era capaz de absorberlo. Entonces yo les decía a los muchachos, vea, si a mí se me fracturara un diente, yo pensaría esto. Si yo fuese boxeador, yo querría de los que no absorben mucha energía porque no se me va a romper. Pero si yo voy a vivir para mi vida cotidiana en el mundo donde no me van a aplicar unas cargas muy altas, o sea, lo más grande la carga más grande es la oclusión o algo por el estilo, pues a mí me gustaría no sentir esa molestia todo el tiempo. Entonces yo querría de los que son más bien como los blanditos, los que no son tan resistentes, pero que son capaces de disipar mucha más energía. Depende. Eso le decía yo a ella. Pero como yo no voy a ser boxeador, entonces no quiero una prótesis muy resistente. Eso es lo que le decía. Sí. Podemos poner el correo para las personas que están por la... Vamos a poner el correo del ingeniero Yesir Montoya para que las personas que están a través de la red Renata, si tienen alguna pregunta, puedan escribir. Pues si ustedes alguno quiere tener el correo de él, puede escribir también a través de su correo. Bueno, entonces damos gracias al ingeniero Yesir Montoya, estuvo muy interesante la conferencia, muy interesante. Muchas gracias a ustedes.